Señor, conforme a tu poder y a lo prometido en tu palabra, Señor, nosotros nos acercamos creyendo que recibiremos. Cada corazón y cada vida es bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Alguien puede alabar al Señor? Amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar. Qué momento maravilloso poder estar cerca de la palabra de Dios, abrir nuestro corazón a la palabra del Señor. Vamos a la palabra. Santiago capítulo 5, verso 18. Santiago capítulo 5, verso 18. ¿En cuántos momentos en el transcurrir de la vida nos encontramos en circunstancias que no quisiéramos estar? Y a veces tenemos que ir contracorriente, vientos contrarios, situaciones que apremian, que opresionan nuestra vida, podría decir hasta eso, opresionan. Y parece ser que eso puede tomar una decisión en nosotros de decir, cambio de rumbo, no hay otra puerta. Y hasta en condiciones espirituales llega a afectarnos las cosas materiales, las cosas y circunstancias de la vida llegan a afectarnos que trasciende a lo espiritual. Dice, si la Biblia dice que lo espiritual afecta a lo material, pues lo material puede afectar lo espiritual. Y a veces llegamos a decir que árbol torcido jamás su rama endereza. Si así nací, así me voy a morir. O sea, hay condiciones en la vida que nos puede llevar a un camino frustrado, a un camino donde decir, parece ser que nací para fracasar, nací para tener problemas, para estar así toda mi vida. Pero cuando vamos a la palabra de Dios podemos encontrar las oportunidades de Dios para nuestra vida. Santiago 5:18 dice, y otra vez que oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuál camino vamos a determinar? ¿Ver la mano de Dios en nuestro caminar o seguir el rumbo de las circunstancias que nos apremian? Parece ser que todo ser humano sin Dios, sin el conocimiento de la palabra de Dios, está destinado a algo fatal, a algo de decir, esto ya está determinado y ya es inalterable. O sea, así nací, así voy a vivir, así voy a morir y esa será mi historia. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos muchas cosas maravillosas para nuestra vida. ¿No dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien? A los que aman, ¿a quién? Al Señor. El pasaje que estamos estudiando habla sobre un hombre de Dios, ungido por Dios, Elías, aquel hombre que tuvo que cumplir una misión en un tiempo complicado. Cuando la nación se había alejado de Dios, es enviado por Dios para hacer algo que muchos ni pensaban. Pero en el capítulo 17 de Primera de Reyes encontramos el mensaje de Dios para su vida. Él recibe una palabra de Dios: preséntate en Israel. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí viene una condición: no habrá lluvia. Parece ser que el pecado, la falta de fe,
la duda, la desobediencia cierra los cielos. La palabra de Dios lo enseña. Aquel hombre de Dios obedeció al mensaje de Dios. No habrá lluvia, no habrá rocío en estos años. No eran días ni horas, eran años. Dios iba a tratar con el pueblo de Dios. Esa es la condición crítica, pero así se iba a quedar. Mire el capítulo 18, verso 1. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Después de 3 años y medio, recibe un mensaje del Señor. Levántate, porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos quieren la lluvia de Dios? ¿Cuántos quieren la intervención del Señor sobre su vida? Amén. Los cielos se cerraron por una palabra, pero también vino el mensaje del Señor: yo haré llover sobre la faz de la tierra. Nosotros no podemos influenciar sobre el cielo, ni influenciar sobre las cosas de la tierra, pero Dios sí lo puede hacer. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Amén. Y ahí vemos que aquel hombre se sujeta al mensaje de Dios. Y en el capítulo 18, en su verso 41 en adelante, vemos cuando ora para que la lluvia venga. Después de un mensaje a la nación de invitación de arrepentimiento, de acercarse a Dios, y de una forma poderosa el Señor manifestarse, aquel hombre va a buscar el cumplimiento del mensaje: lloverá. Y así dice en la Reina Valera, del verso 41 en adelante: Elías ora por lluvia. Parece ser que la oración está ligada con las cosas poderosas de Dios. Eso lo vemos en cada momento de aquellos hombres de Dios y del pueblo de Dios. Elías ora por la lluvia. Y ahí podemos ver que aquel hombre se hincó, se arrodilló y se inclinó y colocó su rostro entre sus rodillas para clamar a Dios. 7 veces le indicó a su ayudante: ve y observa. A la 7ª vez la esperanza llegó. Una nube pequeña estaba ahí colocada donde vendría la lluvia. Amados, el juicio viene por la desobediencia, pero la bendición viene por la oración y el creerle a Dios y confiar en Dios. Hay que ser persistente, y por eso el mensaje de hoy le coloqué el título: una vida fructífera. Tendremos una sola vida. ¿Cuál será el caminar? ¿Cuál será tu historia? En el Señor podremos tener una vida fructífera, no temiendo las condiciones y las situaciones que nos rodean. Dios nos ayudará y estará con nosotros en cada momento. Las personas dicen: pues si ya nos tocó así, ¿qué podemos hacer? Pero ¿qué enseña la Biblia? Cuando usted va a la palabra de Dios, y así como encontramos este relato, nos enseña la intervención de Dios, nos enseña la mano de Dios obrando. O sea, la providencia divina está cerca de nosotros. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Y qué dice? Nuestro ¿qué? Pronto auxilio en toda tribulación. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por lo tanto, hay esperanza cuando el creyente se acerca a su Padre por la fe, y ellos como hijos de Dios, a través de ese acercamiento que hemos sido llamados por la sangre de Cristo, podemos orar confiadamente y el Señor nos dará una respuesta conforme a su voluntad. Quiero que me acompañe
en algunos pasajes de la Escritura, porque la Biblia nos da esperanza. La palabra de Dios es semilla de fe. En el Salmo 34, ¿quién no ha leído un salmo? El Salmo 34, en su verso 4 al verso 10, nos da una palabra maravillosa para que tengamos siempre presente que Dios nos acompaña y que en toda circunstancia Dios la puede cambiar. Salmo 34, del verso 4 al 10 dice: busqué a Jehová. ¿Y qué dice? Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros, ¿qué dice? No fueron avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros, ¿quién? Sus santos. Y aquí viene algo tremendo, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Alguien puede alabar a Dios? Esa es palabra de Dios. Dios le está hablando, me está hablando a mí. Si somos sus hijos, esto es una promesa del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 38, podemos ver un testimonio poderoso de una circunstancia cuando un hombre recibió un mensaje donde sus días terminarían, pero el Señor obró también en él. Podemos tener un dictamen, podemos tener una situación crítica, podemos tener algo que ha tocado nuestro cuerpo, que ha tocado nuestra vida, pero si nos acercamos a Dios confiadamente, algo Dios hará. Amén. El capítulo 38 de Isaías dice del verso 1 al verso 5, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cuántos quieren escuchar ese mensaje? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías dijo: amén, gloria a Dios, así será. Vea lo que dice el verso 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Y ahí viene la clave. ¿Qué hizo? Oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora. Eso está tremendo. Que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y después que dijo esas tres cosas, ¿qué hizo? Se puso a llorar. Parece ser que los creyentes empezamos al revés, llorando, y nos olvidamos de la oración. Pero la oración aquí fue lo primero, y mencionó tres cosas en la oración, y una oración corta, y lloró Ezequías con gran lloro. Mire el verso 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así:
he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Si hay algo poderoso en el verso que leímos cuando comenzamos en el libro de Santiago, habla sobre la tierra, habla sobre el cielo. La tierra produjo su fruto, pero el cielo envió la lluvia. Pero entre el cielo y la tierra hay algo que une, y es la oración. No hay otra forma de conectar la tierra con el cielo y el cielo con la tierra, sino a través de la oración. La tierra es todo lo que vemos, todo lo que nos pasa. Es usted, soy yo, es lo que nos rodea, es nuestra familia, en donde estamos ubicados. Pero el cielo es donde está Dios, es donde está lo divino y donde está el poder sobre todas las cosas. Amén. Pero a través de la oración, como lo hizo Elías, oró al Señor y las cosas cambiaron. Dios no quiere que tú termines o vayas por un valle de sombra o de muerte, infructuoso, destruido, sin fruto, sino si te acercas al Señor a través de la oración, Dios tocará tu tierra, Dios abrirá los cielos y enviará su lluvia. Amén. Este rey recibió un mensaje negativo, un mensaje letal, pues él oró a Dios y Dios cambió su historia. ¿Cuántos quieren que Dios cambie su historia para bien? ¿Cuántos alaban al Señor? A través de la oración, nuestra vida puede ser fructífera, debe ser fructífera. Todo aquel que se acerca a través de la oración encontrará un mensaje de Dios y una respuesta de Dios. En el capítulo 17 de Mateo, en su verso 21, nos declara que hay momentos en la vida que no es cualquier oración, sino se necesita interceder, gemir y clamar con todo el corazón para que Dios nos responda. Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. No va a salir con una declaración de claro. Digo, me pongo una marquita de aceite. Este género no va a ser expulsado. Eso es lo que dice. No va a salir. No va a cambiar esta situación. Usted dirá, oiga, yo le he dicho a mucha gente y no cambia las cosas, porque se necesita orar fervientemente. Hay que inclinar el rostro, hay que buscar a Dios con fe, hay que orar 7 veces si es necesario hasta recibir y ser persistente, pero Dios nos va a responder. Amén. En Mateo capítulo 26, en su verso 41, nos habla sobre la necesidad de orar. ¿Cuántos están aquí? La palabra de Dios es clara. En el verso 41 de Mateo 26 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, ¿qué dice? Está dispuesto, pero la carne, ¿qué va a querer la carne? La carne se va a ir por la duda. La carne se va a ir por el no creerle a Dios. La carne se va a ir por la debilidad. Ya no se puede, ya no va a cambiar. Esto va a estar así. Pero dice, vela y ora para que tu espíritu sea fortalecido, la fe crezca en ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú y yo somos la tierra. El cielo nos escucha. Allá está el Señor, el Dios Todopoderoso. Tenemos que orar y ser fervientes en la oración, clamar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos de aliado al Espíritu Santo,
que fortalecen nuestro espíritu. A veces no hay palabras que decir, pero hay un gemido que clamar. Amén. Y Dios va a entender y va a interpretar esa oración. Dios te escuchará. El verso 53 de ese capítulo 26 dice: en un momento Jesús está apremiado. Lo han apresado. Parece ser que está derrotado. Pero vean lo que dice el Señor. ¿Acaso piensas que no puedo ahora? ¿Qué iba a hacer el Señor? Pelearse, porque había sacado la espada. Aquel discípulo que estaba cerca de él sacó la espada y le vuela la oreja. Y el Señor le dice: ¿acaso piensas que no puedo? ¿Cuándo? Ahora. ¿Orar a quién? A mi Padre. Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué respaldo de Dios, ¿eh? ¿Qué hace una espada contra 12 legiones de ángeles? Si un ángel es poderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor le dice: tengo el respaldo de mi Padre. Pero ahí el verso 54, pero como entonces se cumpliría la escritura. Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura? De que es necesario que así se haga. El Señor podría cambiar esta situación. Él lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Él lo puede hacer? Usted y yo no debemos de cerrarnos a las promesas de Dios. Si el Señor dice que Él te sana, oro para que me sane. Si el Señor me dice que bendice mi camino, oro para bendición. Si el Señor me da fortaleza y me da el vigor para continuar, debo de orar y creerle a Dios que Él multiplicará las cosas que yo hago y que puedo ser prosperado y crecer espiritualmente e integralmente. Que Dios salvará a mi familia, que Dios lo alcanzará. Si soy diligente y comprometido con la gracia de Dios, Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? No debes de tener temor. Tienes un gran aliado. El Señor está contigo. Y cuando el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos alaban al Señor? En el libro de Marcos, capítulo 11, hay una promesa maravillosa. Marcos capítulo 11, verso 24. Le va a encantar, porque mire lo que dice el Señor. Esta es palabra de Jesús. Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis a los hermanos, a tu comadre, a tu compadre, al gobierno. ¿Cuántos están aquí? Todo lo que pidiereis orando. Pero miren lo que dice ahí. Creed. ¿Creed qué? Que lo recibiréis y os vendrá. Ahí está. Dios te va a dar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Dios? No te quedes sin conocer la respuesta de Dios. Para conocer cuál es la voluntad de Dios santa y perfecta, tenemos que transitar por lo que Él dice. Y aquí es un apoyo. Orando, cree, confía que lo vas a recibir y va a venir aquello. Conforme a la voluntad de Dios se hará. Qué promesa del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Cuando tú lees la palabra de Dios, tu perspectiva cambia. Cuando yo me quedo sin leer la palabra de Dios, enfrentando al mundo, enfrentando las circunstancias, qué terrible vida. Pero cuando veo a través de la palabra de Dios, mi espíritu se fortalece, mi fe se acrecenta y la esperanza viene a mi vida.
El capítulo 12 del libro de Hechos, en su verso 5, nos narra un momento que vivió un hombre de Dios. La iglesia del Señor va a pasar por detalles. Usted va a enfrentar circunstancias complicadas en la vida, pero Dios quiere que de todo aquello seas librado y salgas adelante y salgas fortalecido. Que no te quedes atascado en eso, sino que tu vida sea una vida fructífera, que puedas comprobar el poder de Dios y la mano sobrenatural de Dios. Hechos capítulo 12, verso 5. Este verso me encanta. Dice, así que Pedro representa a la iglesia. ¿Cuántas veces tú has dicho, oye, yo llego al templo, yo soy buena persona, yo amo, yo sirvo, yo he dado, yo he sembrado, yo ofrendo, yo doy mis diezmos, yo ayudo? ¿Y por qué me va así? Pero vea lo que dice la Biblia. Así que Pedro estaba custodiado. ¿En dónde estaba Pedro? En la Riviera Maya. En un todo incluido. Con arena blanca. El Caribe lo esperaba. Bueno, ya la laguna de 7 colores de Bacalar. Nada. ¿Dónde estaba Pedro? El hombre de Dios, el que había ganado almas, el que había predicado a Jesús. Bien custodiado en la cárcel. Bien agarradito, ¿verdad? Como un peor delincuente. De manos y a los pies, los tobillos y guardias con él. Pero vean lo que dice la Biblia. Pero la iglesia, digo, pues ya ni modo. Que Dios bendiga al hermano Pedro. Ahí se va a quedar, pues preparemos el culto fúnebre. La Biblia dice, la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia? ¿Cuántos son el pueblo de Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero la iglesia, ¿qué poder tiene la iglesia en Jesús? Amén. Hacía sin cesar oración. Ahí está. Hacía sin cesar. Cuando supieron aquello, oraron al Señor. Sin cesar, oraron a Dios por él. ¿Y qué pasó? Pues sabemos lo que pasó. Del verso 6 en adelante, podemos ver que dice, Pedro es librado de la cárcel. Con grillos y todo, un ángel del Señor llegó, le quitó los grillos, le abrió las 3 puertas y dijo, vete. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál es tu condición? ¿Estás bien atado? ¿Estás bien endeudado? ¿Estás con problemas? ¿Estás bien enfermo? Clama al Señor, busca al Señor, ora al Señor, únete a la iglesia en oración y tu situación va a cambiar. Anota. Esta es mi situación. Pero si yo comienzo a orar, el Dios Todopoderoso me va a oír y tendrá misericordia de mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es fiel, su palabra se cumplirá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Cuántos están disfrutando la palabra de Dios? Quise recorrer con ustedes estos versos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. En su verso 1 al 3. Mire lo que dice. Y vamos a leer hasta el verso 5. Por lo demás, ¿está conmigo? Hermanos, le está hablando a la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Orad. Ahí está la palabra. ¿Qué debemos de hacer? Orad por nosotros. ¿Por qué tenían que orar? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue
entre vosotros. Oren para que la palabra de Dios corra. Oren para que la palabra de Dios continúe. Oren para que la palabra de Dios siga teniendo efecto. ¿Y dónde queda que tú declares y nada más digas? No es declaración, es oración. Hay que orar y declarar la palabra. Ora, créele a Dios. La oración está muy ligada a esa actitud de acercamiento a Dios, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Oiga, ahí está hablando de lo negativo. Habrá adversidad, habrá contrariedad, pero no temas. Oremos para que el Señor nos libre. ¿Cuántos dicen amén? Verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará. ¿Y qué dice? Y guardará del mal. ¿Acaso no recitamos? Él guardará tu salida. Él guardará tu entrada. De vez en cuando. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Como que haz lo que quieras, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Te tiene que ser firme y tomar la palabra de Dios. Es que usted es muy fanático. No, no es fanático. Es que creo lo que Dios me dice. En mi mente quizás no podré comprenderlo todo, pero Dios me está abriendo una puerta y dice, y tenemos confianza, verso 4, respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de ¿quién? De Cristo. Elías oró, la lluvia vino y la tierra produjo su fruto. 3 años y 6 meses no había pasado nada. Pero aquel hombre, cuando oró por mandato de Dios, le creyó a Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar mi vida. Quiere transformar tu hogar. La oración y la fe en sus promesas hacen que las cosas sucedan. Hacen que cosas buenas vengan. Que cosas poderosas. Que cosas milagrosas. Que lo sobrenatural intervenga en nuestra vida. No importa que no nos entiendan. No importa que no nos crean. Pero Dios nos tocó con su mano poderosa. Hay cosas únicas que viviremos si nos acercamos a Dios. Sin la oración y sin creerle a Dios, nuestra vida no puede ser transformada. Dios nos ha dado grandísimas promesas y el cielo está dispuesto para dárnoslas, pero aquellos que le buscan. La Biblia dice que la oración es el incienso que sube a la presencia de Dios. Cierro con esto. Me encanta eso de Apocalipsis. La oración es el incienso que sube como olor fragante. ¿Cuál era la función del incienso en el tabernáculo? Imagínense todo lo que mataban, como decimos aquí en Tabasco, el sangrerío, el olor fétido. Eso era afuera del tabernáculo, porque no mataban adentro del tabernáculo, o sea, dentro de la casa de oración. Era afuera en el patio. Ahí estaban matando el pecado, las ofrendas, los clamores. Imagínense ese olor. Pero dice la Biblia que cuando ellos entraban al lugar santo, al lugar santísimo, el incienso se despedía. ¿Qué hacía el incienso? Todo lo tóxico, todo el mal olor, lo absorbía. Y la casa de Dios se llenaba de un olor maravilloso. ¿Tu vida es tóxica? ¿Estás enfermo? ¿Estás endeudado?
¿Estás en problema? ¿Estás lleno de carga? Ay, pastor, si usted me diera un chancecito, le diría todo lo negativo. ¿Has orado a Dios para que quite lo tóxico? Reprenda al diablo, te cambie tu corazón, te dé aliento de vida y produzca en ti frutos maravillosos. ¿Cuántos alaban al Señor? Me llene de fe, me llene de poder, me dé una vida maravillosa y yo siga el camino contento y agradecido, porque por medio de la oración mi vida es transformada. Soy la tierra. Jesús lo dijo, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra. O sea, vosotros impactan. Créele a Dios, acércate a Dios y que Dios produzca en ti, haga en ti una vida que, fructífera. ¿Cuántos pueden creer a Dios? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. He hablado, Señor, lo que tú me has mandado a hablar, conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha dado grandísimas promesas, bendiciones maravillosas. Señor, tú amas a tu pueblo. Si nos has amado antes que te amáramos, hoy que hemos venido a ser tus hijos, tú nos amas, Señor. Nos has dado tu gracia, nos has dado tu perdón, nos has dado tu bendición. Por eso abrimos nuestro corazón y te decimos, Señor, sigue siendo mi Salvador, sigue siendo mi Señor, sigue siendo mi sanador, sigue siendo mi ayuda, sigue siendo sombra a mi mano derecha. Padre mío, te agradezco. Abro mi corazón a ti y te digo que quiero ser llamado tu hijo. Quiero continuar el camino de la fe. Y Señor, todo aquello que tiene que ser removido, toda aquella sequía, toda aquella circunstancia de muerte, todo aquel tormento, todo aquello, Señor, que ha golpeado mi vida, ha hecho obstáculo en mi fe. Señor, abro mi corazón a tus promesas y quiero seguirte y ver tu poder obrando en mi vida. Señor, como hijo tuyo, lo creo. El Espíritu Santo me dé la gracia, el poder para vivirlo. En el nombre de Jesús. Toca a los enfermos, Señor, con tu mano poderosa, porque hay promesas maravillosas. Que tú eres el sanador, que tú eres el libertador, que tú eres el que saca del hoyo nuestra vida y tú eres el que nos coronas de favores y misericordia. ¿Quién más que tú, Señor? Gracias por tu palabra que nos revela tu corazón y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.